Sigue con tus manos levantadas. Sigue adorando a Dios. Sigue haciendo esta declaración de fe. Sigue creyéndole al Señor. Dios está en su trono. Dios gobierna. Dios reina. Toda autoridad, todo señorío, toda potestad le ha sido dada al Señor, dice su palabra, en los cielos y en la tierra y aún debajo de ella. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche nosotros creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tu gobierno, Padre, tu diestra poderosa gobierna sobre todo lo creado, Padre. Creemos, Señor, que estás sentado en tu trono. Creemos, Señor, que nada, absolutamente nada puede salirse de tu control, y que tú, Señor, cuando te pones de pie y exhibes tu espada, Señor, tus enemigos huyen. Dice tu palabra que tus enemigos son como el tamo que se lo lleva el viento, como la cera que se derrite delante del fuego, Señor. Hoy creemos con todo nuestro corazón que todo aquello, Señor, que sea levantado en contra de lo tuyo es dispersado en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que tu mano poderosa está con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por la victoria que nos das. Gracias por el poder que actúa sobre nosotros, el cual, dice tu palabra, operó sobre nuestro Señor Jesucristo y ahora opera en nuestra vida. Gracias, Señor. Levanta tus manos y haz una declaración de fe esta noche. Declara con todo tu corazón que el Señor nuestro Dios poderoso es, grande, majestuoso, su señorío, su gobierno sobre todo lo creado. Señor, todo se rinde a tus pies. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, en esta noche. Declaramos, Señor, que todo está bajo la planta de tus pies. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad retrocede en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo ahora que esa enfermedad que está afectando, Señor, la vida de aquellos hombres que están hospitalizados, Señor, los que están en hogares, Señor, porque no han podido recibirlos en un hospital. Señor, en esta hora creemos que tu mano poderosa puede llevar sanidad y está llevando sanidad. Creemos que tu mano poderosa, Señor, está restaurando, está, Señor amado, restableciendo la salud. Creemos, Padre, que tu mano de poder da vida en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en esta hora que tu poder disipa tinieblas, que es tu poder, Señor, echa fuera toda hueste y potestad de maldad. Señor, oramos por esas personas que les falta el aire en este momento, Dios mío. Tu palabra me enseña: todo lo que respira, alabe a Jehová. Señor, en esta hora, Dios mío, pido, Señor, que tú, Señor, seas ese oxígeno, que tú proveas, Señor, ese oxígeno a esos cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, obres en ese sistema respiratorio, Señor, de esas personas que están necesitando, Padre amado, respirar en este momento. Que tu mano de poder repose sobre ellos. En el nombre de Jesús oramos una vez más, cubriendo la vida de los médicos, Señor, enfermeras, enfermeros, personal de salud, Señor, personal administrativo en los hospitales, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, dales fuerza, confianza, fe. Guárdalos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, de toda peste, de toda enfermedad. Señor, guárdalos, cúbrelos. Y también, Señor, te pido que los levantes ahí en medio de la necesidad. Señor, que puedan proclamar tu palabra, que puedan, Señor amado, en medio de todo eso, Señor, que se está viviendo, que puedan, Dios mío, ser como lumbreras, como luz
en medio de esa oscuridad y que sean una voz de fe, una voz de salvación, Señor, en medio de toda esa mortandad y de toda esa incertidumbre que se vive. Señor, oramos cubriendo también, Señor, las autoridades. Señor, por favor, bendíceles. Te pido, Padre, que ilumines. Señor, te pido por las autoridades que nos gobiernan. Señor, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, Señor, Dios mío, ilumínalos. Padre amado, te pido que les permitas tomar las mejores decisiones, no para conveniencia de ellos, sino para conveniencia, Señor, del pueblo que gobiernan. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Dios eterno, que permitas que esta nación salga adelante, que las naciones de la tierra salgan adelante. Oramos por todas las naciones, Señor, pues tuyas son, Padre. Bendecimos a nuestros hermanos en todas partes del mundo, Señor, que todos puedan tener la seguridad de que tú estás en control de todo, Señor. Gracias te damos esta noche. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor, la majestad sea solo para ti. Padre, oramos también pidiendo fortaleza, consuelo para esas familias que han perdido algún familiar, Señor. Padre, sabemos que es difícil enfrentar la ausencia que deja la partida de un ser amado. Pero, Señor, solo tú nos puedes consolar. Y tu palabra dice, Señor, acerca de que los muertos en Cristo, Señor, lo volveremos a ver. Y yo pido en esta hora, Dios mío, esa fortaleza para esa esposa, para ese esposo, para esa madre, para ese hijo, Señor, que solo puede venir de ti, porque no hay palabras humanas que puedan consolar. Pido por los que están debatiendo entre la vida y la muerte. Señor, he entendido con todo mi corazón, Señor, que no solo dejarle vivir es misericordia. A veces tu forma de hacer misericordia también es llevándolos al descanso a aquellos que caminan contigo. Así lo dice tu palabra. Señor, solo tú conoces lo mejor. Por eso descansamos en tu voluntad, en tu amor, tu misericordia, tu señorío, Señor, con el cual no podemos ni debemos estar peleados. Señor, de una cosa podemos estar seguros cuando llegamos a conocerte, es que tú siempre anhelas lo mejor para nosotros. Aunque el concepto de mejor muchas veces no concuerde con nuestro pensamiento. El apóstol Pablo le dice a los filipenses que deseaba irse contigo, Señor, porque eso era muchísimo mejor. Cosa que a veces no se comprende, porque el concepto de algo mejor según lo humano muchas veces está alejado del concepto tuyo, Señor. Pero estoy seguro que tú siempre nos das lo mejor. Y esa seguridad la tengo desde el momento en que por nuestra salvación diste la vida de tu Hijo en la cruz del Calvario. Diste lo mejor que tenías por nosotros. Por lo tanto, Señor, descansamos en esa voluntad. Descansamos, Señor, en esa decisión tuya. Y gracias te damos por ese amor que derramas sobre nosotros, papá. En el nombre de Jesús, oramos también, Señor,
poniendo todas las necesidades de tu pueblo en el hueco de tu mano, Señor. Todas, Padre, porque no solamente existen las necesidades relacionadas con la pandemia, hay muchas otras cosas que al parecer en esta temporada se han visto como nubladas, porque hoy solo se habla de esta situación, pero muchas otras cosas siguen estando presentes. Hay familias que necesitan restauración, hay almas que necesitan convertirse, hay problemas financieros, hay otro tipo de enfermedades afectando al cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas, Señor, por las cuales te pedimos y las presentamos delante de ti. Oramos, Señor amado, para que tú puedas bendecir, prosperar la vida de aquellos, Señor, que han hecho llegar, mi Dios, sus ofrendas, sus diezmos en esta temporada tan, pero tan complicada, Señor. Para muchos, Señor, y aún así han guardado su pacto contigo, porque ha sido una convicción, una revelación, Señor, y que en medio de todo esto han podido ver que tú has sido fiel. Gracias, gracias, papá. Te pido que nos ayudes también a llegar allí donde hay necesidad, ahí donde hay alguien clamando por una provisión, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta bendita noche. Amén y amén. Hermano amado, que el Señor le bendiga. Tenga buenas noches. Estoy seguro que el Señor ha ministrado su vida en esta oportunidad una vez más. Como siempre lo hace, Dios es especial, propicio para ministrar siempre en nuestro corazón. Él sabe la necesidad que tenemos y en base a eso Él obra, Él trabaja. Y esta noche la presencia de Dios ha sido tan notoria en este lugar, y me imagino que también ahí donde usted está ha podido percibir, sentir, discernir la presencia de Dios y el derramamiento de su Espíritu Santo en medio de la alabanza. La palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y esa es una tremenda bendición. Así que nosotros como iglesia del Señor no podemos parar de alabarle, hermano, donde quiera que estemos. Donde quiera que nos encontremos, se tiene que levantar una alabanza para Dios. Yo me recuerdo, hermano, que antes de que todo esto pasara, el Señor me hablaba, me mostró en una visión que habían muchos lugares donde se estaban llevando a cabo tiempos de alabanza, en la calle, en las colonias, en las escuelas. Yo veía tiempos de alabanza, pero no así, ¿verdad? Cosas bien estructuradas como con tarimas, no, eran como improvisadas en el momento, ¿verdad? Gente que se reunía con instrumentos y comenzaban a alabar a Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? ¿Qué es lo que Él me estaba diciendo? Y la respuesta la tuve cuando comenzó, ¿verdad? Todo esto, porque Dios me comenzó a mostrar en diferentes partes del mundo cómo la gente empezaba a alabar a Dios en los hospitales, en las calles, en las azoteas de las casas, en las oficinas, en los vehículos incluso, ¿verdad? Y diferente gente desde las ventanas cantando. Y entonces entendí que era un movimiento de adoración, un movimiento de alabanza a nivel mundial, hermano, y que se estaba alabando su nombre en todas partes del mundo, lo cual es algo maravilloso. Y yo creo, amado hermano, que estamos definitivamente en la temporada, en los tiempos finales. Lo creo con todo mi corazón, así, hermano, lo he venido sintiendo desde hace algún tiempo para acá. Incluso Dios antes de que todo esto pasara, mucho tiempo, muchos meses antes, Dios me había comenzado a hablar y habíamos estado compartiendo acerca de los postreros días, los tiempos del fin, tiempos finales, cosas por el estilo. Y yo creo, hermano, que todo esto es parte de esa temporada que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Estamos viendo, hermano, lo que la palabra menciona.
Vimos unos días atrás terremoto en México, parece que también hubo un movimiento telúrico en California. Y por ahí, hermano, estamos viendo que todo se está cumpliendo, todo se está engranando. Ahora estaba leyendo también unos días atrás la plaga de langosta que ha llegado a Argentina también. Hace unos días la vimos en África, no la podían erradicar, se movió de África, quiso entrar incluso a China. Y hermano, cualquiera podría pensar que es poca cosa, ¿verdad? Pero leía yo ahí de que esa plaga de langostas es capaz de comer diariamente el alimento de 35,000 personas. Imagínense qué tremendo lo que puede comer esa plaga de langosta. Y que, hermano, es casi imposible erradicarla y se mueve, devasta los campos. Y acuérdese, hermano, que la Biblia habla de la langosta como mi gran ejército. Dice Dios, cuando habla de las langostas, dice mi gran ejército que envié contra vosotros. Y fíjese que habla de 4 etapas, ¿verdad? Usted ya lo conoce, todo eso, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Habla de 4 etapas, cada una de ellas devora cierta parte de la planta. Y hermano, es impresionante lo que estamos viendo por todos lados. Vemos la mano de Dios avisándonos, hermano, la temporada que estamos viviendo. Tuvimos eclipse también, ¿verdad? Un eclipse solar que son las señales en el cielo. Hermano, en fin, yo quiero que usted todos los días esté preparado, hermano, para la venida secreta del Señor, que es la que estamos esperando en este momento, la venida secreta de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Él va a tomar su iglesia, Él va a tomar a los suyos, Él va a tomar a la amada antes de que se desate, hermano, lo que conocemos en la Biblia como la tribulación y la gran tribulación. Yo creo con todo mi corazón que estamos a la víspera de ver todo eso. Todo el escenario, hermano, está preparado, ¿verdad? Mundialmente. Mire los conflictos que hay por todos lados. La nación Estados Unidos, hermano, en un conflicto tremendo. Hace unos días atrás usted vio cómo esa cantidad de gente en las calles haciendo protestas, quemando patrullas, cosa que está causando revuelo por todos lados, hermano. Y por otra parte también los movimientos, ¿verdad? Los movimientos que están tratando de llevar a cabo la agenda del anticristo, que usted ya conoce cuáles son y a qué se refieren, ¿verdad? Todas aquellas cosas que son contrarias a la naturaleza que Dios estableció, todo lo que se revela contra, hermano, lo establecido por Dios, es una agenda del anticristo. Usted lo mira. Hace poco, ¿verdad? Uno de los países de Centroamérica se declaró con mucho orgullo, escuche esto, que el presidente de esa nación con mucho orgullo declaró, ¿verdad? Que eran el primer país de Centroamérica en tener ya libertad para los matrimonios, ¿verdad? Entre personas del mismo sexo. Y qué tremendo, hermano, porque eso es parte de lo que el mundo ahora le llama ser progresista, ¿verdad? Yo prefiero ser retrógrado. Si esa es la definición, ¿verdad? Si ser progresista es tener que aceptar todo eso, prefiero, hermano amado, que me llamen retrógrado, que me llamen como quieran, pero esa no es la definición de progreso. Fíjese, hermano, que para mí esa es una definición totalmente contraria. Ellos le llaman evolución, la Biblia le llama involución. O sea que están involucionando, se están, hermano, volviendo, en lugar de avanzar, están retrocediendo totalmente. Pero esa es la agenda que está, hermano, trabajando por todas partes. Hay movimientos, hay instituciones establecidas para eso, que forman parte de todos los tentáculos, ¿verdad? De la plataforma que está tratando ya de establecer todo para cuando entre en efecto ya el anticristo como tal. Acuérdese que la Biblia habla que el espíritu del anticristo, hermano amado, ya está, o sea, ya está entre el espíritu del anticristo, pero se espera, hermano, verdad, para cuando nosotros ya no estemos, el surgimiento, la manifestación ya del anticristo como tal, y para eso tiene que haber una plataforma que le entregue todo en bandeja de oro para que él pueda gobernar sobre toda la tierra. Las mismas naciones de la tierra le van a entregar el reinado. Pero bueno, yo creo, hermano, que eso nos tiene a nosotros que mantener primeramente a la expectativa, ¿verdad? Cada mañana cuando usted se levanta, usted puede tener la expectativa de que el amado viene.
de que el amado nos va a levantar cada noche, ¿verdad? Antes de dormir, usted puede entregar y decirle: Señor, ¿verdad? Si esta noche fuese el día, yo, bendito Dios, me voy contigo, ¿verdad? Pero debemos de estar preparados, debemos de estar a la expectativa, debemos de estar alegres, hermano, porque todo esto nos anuncia que la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, hermano. Para todos aquellos que han puesto siempre en duda las escrituras y que han dicho que la Biblia es manipulada y que la Biblia aquí, que la Biblia allá, que fue escrita por hombres y que ha sido manipulada con el tiempo, yo quiero decirle que, hermano, todas las cosas que la Biblia habla se han cumplido al pie de la letra. Entonces, ¿cómo me pueden explicar a mí, hermano, que la Biblia sea manipulada si hay un cumplimiento, ¿verdad? Tan exacto, pero tan exacto en las cosas, hermano, que me dice de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Así que usted siéntase alegre, siéntase dichoso de ser creyente, siéntase dichoso de ser parte del cuerpo de Cristo. No se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, como dice la escritura. Usted puede levantar su cabeza porque su redención está cerca. Y, hermano, usted siéntase verdaderamente dichoso por haber sido alcanzado por este bendito evangelio que nos ha alcanzado a todos. Amén. Así que, habiéndole dicho todo eso, quiero esta noche pedirle que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1, versículo del 9 al 14. Hoy quiero hablar el tema es creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerda, hermano, que hemos venido hablando todos los miércoles pasados acerca de el crecimiento en diferentes áreas en la vida del cristiano hasta poder alcanzar una estatura, hermano, para la novia? Y fíjese que hemos hablado de crecer en sabiduría, en conocimiento, hemos hablado de crecer en la gracia del Señor, hemos hablado de crecer en la fe. Hoy quiero que hablemos de crecer en el conocimiento de Dios. Así que vamos a leer la porción y después vamos a orar para que el Señor bendiga nuestra vida con la palabra. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, oiga, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oiga, qué tremendo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, por favor, oramos pidiéndote, Dios mío, que esta porción, esta palabra, Señor, pueda traer a nuestra vida bendición, Señor. Gracias, mi Dios, por la palabra que nos revelas. En el nombre de Jesucristo te pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, Señor, y que podamos nosotros este día crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Pues no queremos ser encontrados adorando lo que no conocemos o adorando lo que no sabemos, Señor. Por favor, te pido que podamos nosotros caminar, avanzar, crecer, desarrollar el conocimiento tuyo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que hablar de este tema es algo interesante porque me permite a mí entender que hay personas, y no me refiero a usted, estoy hablando, hermano, en lo general, ¿verdad? Hay personas que están o que pertenecen a algún movimiento religioso o que pertenecen a alguna congregación o que pertenecen, por decirlo así, ¿verdad? Como normalmente lo decimos, pertenecen a una iglesia, pero en realidad no conocen al Señor. O sea, es cierto que han tenido cercanía
con una denominación, con una religión, con algún método humano que tiene la intención de acercarlos a Dios, pero aún no han conocido a Dios. Y es que fíjese que aquí, hermano, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Es que para conocer a Dios, hermano, o en esto de conocer a Dios, hay tres cosas que usted tiene que entender, o hay tres cosas que usted tiene, hermano, que reconocer. La primera es que mucha gente ha pretendido conocer a Dios por medio de la tradición. La tradición, hermano, es esa fuerza que se nos traslada de generación en generación, hermano, y que de alguna manera se convierte en una costumbre. Como por ejemplo, hermano, yo le he dicho a usted todo el tiempo de que hay muchas cosas que la gente hace por tradición. Ni siquiera sabe por qué la hace. Fíjese que mire usted la actitud de muchas personas. Hay gente que hace cosas y la hace porque la vieron que otro la hacía y la copiaron, ¿verdad? Y vieron que se veía bonito, parece espiritual. Ah, sí, parece, ¿verdad? Parece, pero ni siquiera sabe cuál es el fundamento bíblico, ni siquiera sabe por qué se debe hacer eso, ni siquiera sabe si está correcto hacerlo o no, pero lo hacen. En otros casos, ¿verdad? Son cosas que ya traían, ¿verdad? Que aprendieron tal vez en su niñez o aprendieron, ¿verdad? De sus ancestros y ahora lo siguen haciendo porque se le volvió una tradición. Pero déjeme decirle que a Dios no se le puede conocer por medio de tradiciones. De hecho, él mismo dice, estoy harto de vuestras tradiciones. Mire qué tremendo, hermano, porque la tradición no lleva implícita una vivencia, no lleva implícita, hermano, una experiencia con Dios. La tradición, hermano, es una fuerza que me lleva a hacer algo aún sin saber por qué lo hago. Mire qué impresionante eso. Hay gente, hermano, que cuando entra a la iglesia se arrodilla, pero no se arrodilla porque conoce a Dios y Dios está ahí. No, se arrodilla por tradición, porque así aprendieron. O alguien les dijo que había que arrodillarse, o a alguien vieron, ¿verdad? Que ya lo hacen como que si fuera una costumbre o una regla, que al entrar hay que postrarse. Así muchas cosas, ¿verdad? Pero la tradición no significa que alguien haya conocido a Dios. Incluso, hermano, a cuántos, mire qué tremendo, ¿verdad? A cuántos niños se les llevó desde pequeños a la iglesia, pero se les llevó porque tenían que ir, ¿verdad? Porque había que ir. Y entonces, pero ese niño, ¿verdad? A lo mejor iba por una tradición. Sus padres lo fueron llevando, pero quizás nunca tuvo un encuentro personal con el Señor. Entonces, esa es la tradición, número uno, primer nivel, digámoslo así, o primera forma. La segunda es a base de información. Porque la información es, hermano, lo que yo puedo obtener con relación a alguien. Por ejemplo, hermano, yo puedo conocer, yo puedo decir que conozco a alguien por medio de haber leído su biografía o haber leído un escrito acerca de él o su autobiografía. Y entonces alguien me dice a mí, ¿usted ha oído hablar de fulano de tal? Sí, fíjese que sí, yo leí la biografía. Entonces, ¿usted sabe cuántos hijos tiene? Sí, porque en la biografía dice que tiene 2 hijos. ¿Sabe cómo se llama la esposa? Sí, porque la biografía dice que la esposa se llama fulana de tal. Ah, ok. Entonces, lo conozco por información. Pero si alguien me preguntara si alguna vez le he estrechado la mano, si alguna vez he conversado con él, si alguna vez yo he podido de alguna manera, hermano, estrechar o darle un abrazo o hacer una pregunta, entonces yo tendría que decir no, porque mi única forma o mi único nexo ha sido la información que me han trasladado acerca de él. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿entonces es malo? No, porque fíjese que, por ejemplo, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted conoce las Escrituras, usted conoce más a Dios por medio de las Escrituras. Hermano, la Biblia nos habla de cómo es Dios, cómo actúa, los nombres de Dios. Hermano, usted va conociendo al Señor por medio de la Biblia, porque la Biblia nos habla de Dios y la Biblia nos presenta a Dios. El problema es que la mayoría, esa es la única manera que han tenido
de cómo conocer a Dios. Pero fíjese, hermano, que si yo me quedo en la información únicamente, voy a tener digámosle así, un concepto de Dios, pero no en base a una vivencia o una experiencia, sino que me voy a quedar, hermano, con el conocimiento únicamente a nivel, hermano, por decirlo así, a nivel teórico. Ese es el peligro, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el peligro de la teología. La teología, hermano, si alguien me pregunta y me dice, mire, pastor, fíjese que yo quiero estudiar teología, ¿usted qué opina? Bueno, yo le diría, si usted quiere, estudie, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso. El único problema, hermano, es cuando alguien quiere establecer que la teología es la única manera de conocer a Dios. Porque la verdad, hermano, es que no es cierto. La teología es una de las maneras en las cuales yo puedo conocer más acerca de las escrituras, de la palabra. Pero en realidad conocer a Dios, hermano, es algo diferente a solamente leer acerca de Dios. Porque fíjese, hermano, que aquí me habla, la porción que leímos nos habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Pero esa palabra conocimiento de Dios, hermano, tiene que ver con algo, hermano, que representa, o que más bien dicho, me habla de una intimidad. O sea, me habla, hermano, no de conocerlo simplemente por la información que yo estoy obteniendo de alguien. Por ejemplo, hermano, es como que usted se sentara conmigo y me dijera, mire, o que usted, ¿verdad?, se sentara con mi hijo, con Alberto, ¿verdad? Y le dijera, mire, Alberto, fíjese que yo le quiero hacer una entrevista para que usted me hable de su papá, porque yo lo quiero conocer a él. Y usted le empiece a preguntar a Alberto acerca de mí. Un ejemplo, ¿verdad? Usted va a tener más información acerca mío, pero todavía no me ha conocido. Es decir, hermano, tiene una información que le da una idea de cómo puedo ser, pero todavía no ha llegado al punto de conocer, porque conocer habla de tener una relación, y no una relación, hermano, distante, sino una relación cercana. Por eso, hermano amado, yo quiero que usted comprenda que el tercer punto de cómo conocer a Dios es en base a revelación. Fíjese qué tremendo. Entonces hemos hablado la tradición, la información, la revelación. Tres cosas que usted tiene que entender. Entonces, a lo largo de la escritura, usted mira cómo Dios se le presentó a diferentes hombres. Por ejemplo, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. ¿Cómo se le presentó a Moisés, hermano? Mire qué impresionante, ¿verdad? Moisés se le presentó en una forma de una zarza que ardía y no se consumía. Y dice Moisés, voy a ir a ver por qué causa esta zarza arde, pero no se consume. Es decir, Moisés pudo haber visto muchas zarzas quemándose, pero todas se consumían. Pero él vio esa zarza distinta y él dijo, algo está operando en este lugar. Algo está operando ahí. ¿Por qué razón esa zarza no se consume? Voy a ir a verla. Y entonces cuando Moisés se acerca, dice que Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés. Y le habla que quite el calzado de su pie y todo lo demás, ¿verdad? Y se le revela, se le presenta. Entonces usted mira, hermano, que Moisés no le conocía. Fíjese, no le conocía. Él se queda, hermano, y le empieza a hablar Dios. Si usted quiere me acompaña, por favor, vamos a leer rapidito ahí. Acompáñeme, Éxodo capítulo 3, para que usted vaya viendo ahí cómo se le presenta a Dios a Moisés. Hermano, qué tremendo. Dios se nos presenta a nosotros. Cómo Dios capta nuestra atención, ¿verdad? En Moisés, esa zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Igual a nosotros se nos presentó de una manera tan sobrenatural, hermano, que captó toda nuestra atención, y desde ese día quedamos como cautivados en él, ¿verdad? Pero entonces comenzamos a conocerle. Fíjese que el capítulo 3 nos habla, verso 2 dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a verlo, llamó
Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Oiga, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahora viene, mire, la presentación, verso 6, como que dice: tú no me conoces, Moisés, no sabes quién soy. Dijo: yo soy el Dios de tu padre. Oiga, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí comienza la presentación, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Dios presentándosele a él y le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Pero, y le empieza a decir cuál es la misión: he descendido para liberar al pueblo, porque ya el clamor creció. Pero Moisés, hermano amado, está como expectante, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Está como diciendo: pero ¿y cómo hago si yo ni siquiera sé cuál es tu nombre? Oiga, ni siquiera conozco tu nombre. Imagínense qué tremendo, hermano, que Moisés dice: y cuando llegue y les hable yo a todos ellos y les diga ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Oiga, ¿quién me envió? Y entonces en el verso 13 usted mira que Moisés le pregunta a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Oiga, hermano, qué tremendo. Ni siquiera le conocía el nombre. Ni siquiera sabía, hermano, quién lo estaba enviando. Sabía y lo estaba identificando como el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ajá, pero si me preguntan, ¿quién les digo que me envió? Entonces, hermano, el Señor le responde en el verso 14: y respondió Dios: yo soy el que soy. Oiga, y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Fíjese qué tremendo, hermano. Moisés le estaba preguntando: lo primero que usted le pregunta a alguien es: ¿cómo te llamas? Hermano, es que eso es lo vital para conocer a alguien, porque a usted, ¿verdad? Cuando se presenta, usted cuando conoce a alguien, lo saluda, ¿verdad? Y usted da su nombre y la otra persona le da, pues para no tener que estar inventando, pues, y poder llamarle por nombre. Entonces vemos a un Moisés, hermano, que está iniciando una relación con un Dios al que no conocía ni siquiera su nombre. La Biblia dice en el capítulo 6 de Éxodo, mire qué tremendo eso. En los primeros versos dice que Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí, oiga, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ahí le está diciendo como el Shaddai. Ese es el nombre original. Originalmente, omnipotente significa el Shaddai. Le está diciendo: a ellos me les presenté como el Shaddai. A ellos yo me les presenté como el omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mire qué tremendo eso. O sea que, hermano, Abraham, Isaac y Jacob no conocieron el nombre Jehová. O sea, qué impresionante cómo es el conocimiento, cómo se va revelando, hermano amado. Hay una revelación que usted va recibiendo. Por eso usted tiene que comprender, hermano amado, que en nuestra vida la revelación es progresiva. Usted no tiene la misma revelación que tenía cuando vino a los pies de Cristo. Si es que usted ha sido diligente, usted ha sido responsable, usted ha sido constante, usted ha sido, hermano, alguien que vino y se plantó en los caminos del Señor, entonces usted no puede tener la misma revelación que tuvo el primer día, porque el primer día cuando usted, hermano, lo aceptó, lo conoció,
yo creo que a usted, hermano, lo único que pudo sentir fue el perdón de Dios, la libertad que Dios da. Pero de ahí en adelante usted ha venido conociéndole. Usted ha venido, hermano, desarrollando una relación con Él que le ha permitido conocerle cada día más. Es decir, que cada día de su vida, la revelación acerca de la persona, hermano, de Jesús, la persona de Dios en su vida, va aumentando, va creciendo, si es que usted está caminando con Él. El problema, hermano, de mucha gente es que no crecen en el conocimiento de Dios porque no están caminando de la mano con Dios. Entonces, usted se da cuenta que Dios va como soltando la revelación progresivamente a la vida de una persona. ¿Por qué? Porque no podemos recibirlo todo de una sola vez, hermano. Porque en primer lugar venimos y vamos siendo restaurados, vamos siendo enseñados, vamos siendo, hermanos, ministrados. Hay cosas que Dios va haciendo en nuestra alma, hay cosas que Dios va haciendo en nuestra mente, hay cosas que Dios las va dando gradualmente, de acuerdo, hermano, a la estatura que vamos desarrollando. Entonces, por eso es importante que usted camine con el Señor, porque en ese caminar usted le va a ir conociendo. Así como usted llegó y sigue todavía conociendo. Por ejemplo, yo tengo, hermano, 26 años, ¿verdad? De casado, y sigo conociendo a mi esposa. No puedo decir que ya la conozco, sigo conociéndola. Y así antes de casarme estuve un tiempo conociéndola, desde el día que la conocí por nombre, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? Me llamo fulana de tal, ¿verdad? Y ese nombre, yo sé, ese día que nos conocimos, yo sé que ella quedó, ¿verdad? Apantallada, y ahí quedó cautivada, y yo lo sé, pero desde ese día comenzamos a conocernos. Y salíamos y platicábamos y almorzábamos juntos y nos íbamos conociendo más. Y al principio bien poco platicábamos porque no teníamos mucho tema de conversación, pero ya después hablábamos más porque nos íbamos conociendo, a tal grado que nos conocimos hasta llegar a tener una intimidad. Ahora que estamos, hermano, casados después de 26 años, nos seguimos conociendo, hermano. ¿Por qué? Porque esto es un caminar de toda la vida. De verdad, hermano, es tremendo. Por eso es que usted tiene que comprender, hermano, que usted necesita crecer en el conocimiento de Dios. O sea, necesita avanzar en el conocimiento de Dios. Ahora, mire qué tremendo. Aquí tengo algunos versos que me llamaron la atención. Porque fíjense que es interesante que a Dios no se le puede conocer en un día. O sea, a Dios no se le puede conocer, hermano, sin dedicarle tiempo. A Dios no se le puede conocer, hermano, si usted lo deja relegado y todo el tiempo usted está más lleno de otras personas, pero tiene muy poca comunión con Él. No puede conocerle. No va a conocer su carácter, no va a conocer su forma de ser, no va a conocer sus atributos, todo eso. Entonces, uno tiene que entender, hermano, que si no le conoce, o uno puede caminar sin estarle conociendo. Fíjese qué tremendo. Por ejemplo, Tito 1:16 dice esto: profesan conocer a Dios. O sea, en pocas palabras, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí me está hablando de un grupo, hermano, que profesa, que dice conocer a Dios. Es que, hermano, cualquiera dice conocer a Dios. Ahora, hermano, la palabra Dios es una palabra genérica. Todo el mundo la menciona. Hermano, qué tremendo a lo que hemos llegado ahora en estos tiempos, hermano. Yo le he venido diciendo a usted que realmente en estos tiempos ahora hay que ser específico. Cuando alguien menciona a Dios, ¿qué Dios me mencionas? Cuando alguien menciona a Dios, ¿a qué Dios te refieres? ¿Por qué? Porque, hermano, todos tienen dioses. Hermano, cualquiera menciona a Dios, hasta, hermano, un problema y dice, ay, Dios mío. Y aunque no sea nada, ¿verdad? Dios mío.
Hermano, qué tremendo eso, qué impresionante. Hoy cualquiera, y lo peor del caso que cuando usted no está, hermano, en este nivel de entendimiento, entonces usted no puede discernir que no todo el que le llama Señor, dice la Biblia. Imagínense qué tremendo. Entonces, no todo el que menciona a Dios realmente lo conoce. Y también el Señor Jesucristo, hermano, en Juan capítulo 17 por ahí, dice, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Oiga, significa que hay falsos. Y varios, hermano, varios caminan con dioses falsos. Entonces, tenemos que hoy entender en este tiempo, cuando alguien dice yo creo en Dios, hay que preguntarle en cuál Dios tú has creído o en cuál Dios tú has puesto tu fe. No, en el único, le dicen a uno, ¿verdad? En el único que existe, el único Dios. Y yo le digo, ese Dios que tú me mencionas, número uno, para saber si estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Ese Dios que tú me mencionas, hermano, envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Ese Dios que tú me mencionas envió a su Hijo Jesús, que también es Dios. Y hermano, qué tremendo, porque cuando uno pregunta, uno se da cuenta que ahí está el meollo del asunto. Pero bueno, sigamos adelante. Mire este otro verso. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 17 y verso 23, mire qué terrible esto, hermano. Mire lo que dice Pablo. Porque pasando, dice, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Oiga, es a quien yo anuncio. Mire, impresionante, hermano, porque yo le puedo decir que al estar leyendo todo esto, hermano, y al estar entendiendo todos estos versos, ya le voy a mencionar otros, me doy cuenta, hermano, que hay una gran cantidad de gente que tiene un altar al Dios no conocido, hermano. Qué tremendo, tiene un altar al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque no le conocen, hermano, no le conocen. Y cuando yo digo que no le conocen es por dos cosas. Primeramente, porque predican un Dios ajeno o distinto al Dios de las Escrituras. Hablan de un Dios que es un Dios hecho a su medida, que actúa como ellos creen, que actúan como ellos piensan, y no el Dios de las Escrituras. Fíjese qué tremendo eso, hermano. Cuando yo veo que hay gente, ¿verdad?, que dice, no, es que cuando le atribuyen a Dios cosas que Él no es o no hace, entonces estoy claro que no lo conocen, ¿verdad? Cuando se refieren a Dios de una manera, hermano, en la cual Él no actúa, o cuando dicen cosas que Él no ha dicho, entonces estoy claro con que no le conocen. Es un Dios, al Dios no conocido. O sea, ese es el altar que tienen, al Dios no conocido. ¿Cuánta gente, hermano, irá a la iglesia y no le conoce? ¿Cuánta gente, hermano amado, se autodenominará cristiana, pero no le conoce, hermano? Qué tremendo. Y eso es impresionante, porque de verdad, usted cuando oye algunas cosas, se da cuenta que esas cosas solo pueden salir de la boca de alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Mire este otro verso. El Señor Jesús pasa por aquel lugar en Samaria, donde dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, porque él tenía el objetivo de llegar a la vida de una mujer, la mujer que se encuentra en el pozo. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el verso 22, cuando empiezan a hablar acerca de la adoración, acuérdense que comenzaron hablando, Jesús le pide agua, ella le dice, ¿cómo es posible que me pidas agua si tú eres judío, yo samaritana y soy mujer? Y empiezan a hablar, ¿verdad? Entablar una conversación, pero llega un momento que empiezan a hablar de la adoración. Y entonces, oiga lo que Jesús le responde en el verso 22, capítulo 4, Juan 4, 22, dice, vosotros
adoráis lo que no sabéis. Mire qué tremendo, hermano. ¿Y cuánta gente habrá adorando lo que no sabe? Impresionante, hermano, eso. Es que ¿cuántos estarán por tradición? ¿Cuántos no han tenido un encuentro realmente personal con Jesucristo? Hermano, no me estoy refiriendo a un encuentro, no me refiero con un evento de llevar a una gente a un lugar aparte. No, un encuentro personal como el que tuvo Saulo, que fue, hermano, encontrado en el camino y derribado, y que ese encuentro le cambió la vida, hermano, qué tremendo. Un encuentro como el que tuvo, hermano, Jacob en aquel lugar llamado Peniel, donde hasta su caminar fue cambiado. Un encuentro genuino y verdadero con el Dios vivo, con el Dios, hermano amado, que se manifiesta en la vida del hombre. Un encuentro como el que tuvo Moisés con la zarza, que desde ese día Moisés, hermano, quedó ahí, hermano, cautivo para servirle a Dios para toda la vida. Ese es el encuentro al que yo me refiero. Hermano, perdóneme, pues yo no me estoy refiriendo a ese tipo de encuentros que son como una cuestión mecanizada, ¿verdad? Como producción en serie. No, me estoy refiriendo al encuentro propiciado por Dios en la vida de cada uno, como el encuentro que hemos tenido con el Señor, aquellos que le hemos conocido en un momento de nuestra vida donde Él decidió presentarse a nosotros. Ahora, hermano, Él le dice, mire lo que le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Wow, hermano, impresionante. Es que hasta que alguien no tenga, hasta que una persona no tiene un encuentro personal con el Señor, es que no lo conoce. O sea, no ha habido un conocimiento de Dios. Por eso al que no le conoce, al que no ha tenido ese encuentro con Dios, no le podemos pedir absolutamente nada. No le podemos pedir que manifieste los frutos de aquellos que ya tuvimos un encuentro con el Señor. Así que si usted mira a alguien, hermano, que puede estar dentro de una iglesia, pero no manifiesta el fruto en su vida de haber tenido un encuentro con Dios, no lo empuje, no lo obligue, porque entonces lo va a hacer por legalismo, por imposición, por agradarlo a usted. Lo que usted tiene que hacer, hermano, es orar para que esa persona pueda tener un encuentro con Dios y conocerle y comenzar una relación. Mire otro verso. Esto nos habla a nosotros, hermano, de nuestra vida anterior, o por lo menos de la vida anterior de muchos. Dice: ciertamente, Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, mire, aquí esto está tremendo, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es: acuérdense que antes de que ustedes conocieran a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza, dice, no son dioses, o sea, a los dioses falsos. Ustedes creían que estaban bien allá sirviéndole a esos dioses falsos antes de que conocieran a Dios. Hermano, qué impresionante, ¿verdad? Ahora usted me va a decir: pero pastor, yo ya le conocí. Bueno, la verdad, hermano, es que ese conocimiento va avanzando y debemos ir creciendo. Mire qué tremendo esto. Primera de Samuel, capítulo número 3, por favor. Primera de Samuel, capítulo número 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer eso también. Déjeme ver aquí. Dice la palabra. Mire qué tremendo. Usted conoce, aquí habla de el joven Samuel. Fíjese, las etapas en el ministerio, ¿verdad? El niño Samuel, el joven Samuel, todas las etapas que fue viviendo. Pero aquí habla del joven Samuel. Ya ministraba, ya servía. Oiga, o sea que por favor póngame atención, porque de verdad yo le quiero trasladar este sentir que hay en mí. O sea que ser servidor no significa que ser conocedor de Dios. O sea que ser ministro no significa ser conocedor de Dios. Por eso que no nos extrañe cuando muchos que o muchos que se presentan como ministros salen con barrabasadas, o salen con cosas que no son, o salen con vidas, hermano, alejadas de Dios. Y usted dice: ¿qué le pasó? Es que se puede ministrar sin conocerle.
se puede ministrar sin conocer a Dios, hermano. Qué tremendo eso. Usted tiene que comprenderlo. Es que, hermano, hay gente que dice, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque ahí vi un par de servidores que eso andan, pero eso yo los conozco que andan mal. Hermano, que no le extrañe. Si eso no pasa solo en una iglesia, puede pasar en cualquier parte, que hay gente sirviendo que a lo mejor no conoce a Dios. Hermano, yo le puedo decir con todo mi corazón, y no me vaya a preguntar quiénes, ¿verdad? Porque no estamos para eso, pero estoy seguro que hay gente que predica y no conoce a Dios. Hermano, qué tremendo esto. Mire lo que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora, quiero que usted vea acá. Mira acá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Está notando eso? Qué tremendo cuando la palabra escasea. Qué tremendo cuando no hay visión frecuentemente. Qué tremendo cuando no hay, hermano, unción, cuando no hay revelación, cuando no hay enseñanza, cuando no hay fundamento. Qué tremendo, hermano, porque entonces ¿qué hay? ¿Qué hay si todo eso escasea? Hay tradición, hay religión. Y mira el verso 2: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Oiga, Jehová quería comenzar una relación con Samuel. Jehová quería comenzar, darse a conocer a Samuel. Jehová quería, hermano, convertirse en una realidad para Samuel. Quería tener un encuentro personal con Samuel y comienza a llamarlo. Oiga, Samuel, hermano, comienza a oír una voz. Dice acá, mire qué tremendo. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Oiga, vuelve y acuéstate. Fíjese qué tremendo, hermano. Y él se volvió y se acostó. Y la Biblia dice que le volvió a llamar otra vez. Y se levantó y fue donde Elí, el sacerdote, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Oiga, vuelve y acuéstate. Y el verso 7, hermano, es donde usted tiene que hacer el énfasis. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Hermano, qué tremendo. Mire, Samuel había sido consagrado por Dios, o delante de Dios, perdón, por su madre. Desde antes de concebirlo. ¿Se acuerda usted la oración? Señor, si tú te apiadas de esta sierva, si tú, Señor, me quitas el oprobio, si tú me concedes tener un hijo, yo te lo entregaré y yo lo presentaré y te lo daré para ti, te lo daré a ti para siempre. Y hermano, qué tremendo, porque a Samuel, sin preguntarle, lo consagran, lo entregan. Y no solamente eso, sino que cuando llegue el momento de destetarlo, cuando llegue el momento de ya entregarlo, hermano, lo fueron a dejar al templo. Eso significa, hermano, que Samuel no conocía otra cosa más que el ambiente de Dios, el ambiente de templo, el ambiente, hermano, de eso. Pero no conocía a Jehová. Conocía los muebles, conocía, hermano, a Elí, conocía, hermano, posiblemente los rollos, conocía todos los utensilios, pero no conocía a Jehová. ¡Qué tremendo! Entonces Dios llega un día que se le quiere revelar a él, se le quiere presentar, se le quiere manifestar como el Dios poderoso a su vida personalmente, ya no a través de Elí, ya no a través de un hombre, sino personalmente, tener un encuentro. Pero escúcheme acá, lo tremendo es que Samuel no sabía discernir entre la voz de Dios y la voz del hombre. Estaba en una etapa de su vida donde Dios le hablaba y él corría al hombre, él corría a Elí y le decía: ¿me llamaste? No, le decía Elí: yo no te he llamado. Entonces la explicación está en el verso 7. Samuel no había conocido aún a Jehová. Hermano, hay gente que está en ese periodo, no la podemos desechar, está en el periodo. Oiga, ahí estamos hablando de el joven Samuel. Significa que Samuel, hermano, estaba en una etapa comprensible.
comprensible en el hecho, hermano, de que el niño Samuel había sido llevado al templo. Ahora el joven Samuel ya ministraba, lo ocupaban, ¿verdad? Le decían qué hacer. Estaba en una etapa de aprendizaje. El problema sería que dijéramos, y el adulto Samuel no conocía a Jehová. Ahí sí estaríamos en problema, como pasa con muchos creyentes de 20 años, de 30 años, de 200 años de estar en el Señor. Pero en este caso, hermano, dice que no había conocido aún a Jehová. Y esta noche hay gente que a lo mejor aún no ha conocido cara a cara al verdadero Dios, no ha tenido un encuentro personal por medio del Espíritu Santo que le traiga revelación acerca de quién es Dios. Y esta noche el Señor lo quiere hacer. Mire qué tremendo, dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, nunca había oído la voz de Dios. No la conocía, no sabía lo que era que Dios le hablara. Mire qué impresionante, hermano. No sabía entender, discernir. Eso es lo que le pasa a uno cuando comienza en los caminos del Señor. Dios te habla, te pone un sentir en el corazón y tú dices, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será yo que quizás yo me lo imaginé, o yo a saber, quizás algo me está pasando, algo raro? Y es donde usted viene y busca a sus líderes espirituales. Dice, fíjese, hermano, fíjese, pastor, que me sucedió esto, fíjese que yo sentí esto en mi corazón, ¿qué hago? Y es donde su pastor le dice, hermano, hermana, ese es el sentir que Dios está poniendo, esa es la forma en que Dios le está hablando. Haga lo que Dios le está diciendo, porque hay bendición en obedecerle a Dios. Hay gente que de repente, hermano, escucha de una manera algo que Dios le dice y se sorprende y dice, ¿qué es esto? Pero es la voz de Dios. Otros, hermanos, de repente están leyendo la Biblia y sienten el impacto de la palabra que están leyendo. Y dice, ¿por qué me siento así? Es Dios hablando a tu vida. Lo que pasa que en una primera instancia no se reconoce la voz de Dios y la manera en que Dios te habla. Por eso Saulo, cuando lo derribaron, dijo, ¿quién eres, Señor? No lo conocía, no sabía, pero él creía conocer a Dios. Fíjese qué tremendo. Saulo creía conocer a Dios y creía servirle a Dios. Él creía, hermano, que era un gran servidor de Dios. Pero cuando lo derriban, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Hermano, qué tremendo. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow, qué impresionante. Entonces, mire, sigamos con Samuel. Entonces, en el verso 7 dice dos cosas. No conocía a Jehová y no se le había revelado la palabra. Entonces Jehová llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí otra vez. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces Elí entendió que no era otra cosa más que Jehová estaba llamando a Samuel. Y mire qué impresionante, hermano, porque Elí, con todo y todo, que ya no abundaba en palabra, que ya no había mucha visión, que el hombre, todo lo que usted quiera, pero le da un consejo a Samuel. Y le dice, si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermano, qué tremendo que Elí sabía cómo, pero no lo practicaba. Elí sabía cómo, pero no lo vivía. Qué impresionante eso, ¿verdad? Pero vayamos al caso de Samuel. A partir de ese día, ahora sé cómo hacer. Entonces dice que la próxima vez, hermano, vuelve a hablarle como las otras veces, pero ahora Samuel ya no corre donde esté Elí. Ahora Samuel habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová le empieza a hablar, hermano, palabra para que la comparta, para que la dé. Qué tremendo, hermano, oír por primera vez la voz de Dios. Desde ese día, hermano, Samuel comienza a conocer a aquel Dios todopoderoso que le hablaba, que lo levantó para ungir reyes, para ungir profetas, que ninguna palabra que salió de su boca cayó a tierra. ¿Por qué? Porque le llegó a conocer, hermano. Yo estoy de acuerdo en que quizás todavía no le conozca, pero dice la Biblia que crezcamos en el conocimiento de Él, que le vayamos conociendo más. No sé si usted se siente motivado y le dice, Señor, yo te quiero conocer más. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero, Señor, que tú te reveles más. Mire, qué tremendo que usted mire en la Biblia que una forma que Dios usa para revelarse son los procesos, las necesidades que tenemos. Porque cuando usted esté enfermo,
es el momento propicio para que se le revele Jehová el sanador. Oiga, cuando usted está pasando por un momento de dificultad económica, es el tiempo para conocer a Jehová Jireh, el que provee. Pero ¿sabe qué Dios me dijo en esta tarde mientras estaba preparando esto? Hermano, que usted puede ver en el antiguo tiempo que Jehová tenía un nombre con el que se presentaba para resolver cada situación. Pero en el nuevo pacto hay un solo nombre en el cual se congregan todos los nombres de Dios. Y ese nombre es el nombre de Jesús, porque ahora Jesús es el sanador. Ahora en Jesús hay provisión. Ahora, hermano, Jesús es mi paz. Quiere decir que todo aquello se vino a hacer realidad en Cristo. Por eso es que Cristo dice: si me conocen a mí, conocen al Padre, dijo Jesús. Mire qué tremendo eso. Fíjese que el éxito nuestro es llegar a conocer a Cristo. Y en ese sentido, nuestra mente tiene que avanzar. Oiga, avanzar. Porque cuando yo hablo de Cristo, hermano, hablo de 7 facetas o 7 etapas de Cristo. Y ahí es donde usted tiene que entender esto. ¿En cuál de ellas usted está? Cuando le hablo de 7 facetas, es que Cristo, hermano, claro, uno solo, ¿verdad? No me vaya a decir que hay 7 Cristos. No, hablo de 7 facetas de Cristo. Porque Cristo comienza como el Cristo prometido, el Cristo anunciado, ¿verdad? Anunciado desde antes, el prometido, el Mesías prometido. Pero ahí solo era una promesa. Pero luego conocemos al Cristo encarnado, el Cristo que nace en un pesebre, con el cual muchos se han quedado, con el cual muchos todos los años, en un diciembre, lo siguen poniendo bajo de un árbol. Es porque esa es la única revelación que han tenido. El Jesús encarnado, el Jesús, hermano, el niño. Pero Jesús no se queda ahí, porque después de ser el encarnado, hermano, usted ve a un Jesús que se presenta al Jordán para bautizarse. Y usted encuentra al Jesús ungido en ese lugar donde desciende el Espíritu Santo sobre él, hermano, y lo unge. Y comienza su ministerio poderoso, sanando enfermos y todo lo demás. Y luego usted ve un Cristo crucificado, que ese es otro con el que se han quedado muchos. Con el Cristo que se crucificó en el madero. Déjeme decirle, mi amado hermano, que aunque parezca algo que todos sabemos, algunos todavía no lo han podido evidenciar, que Jesucristo murió, pero también resucitó. Él ya no está ni en la tumba, Él no está en la cruz. ¿Sabe dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Él está reinando con todo poder y autoridad. El Cristo crucificado solo fue otra faceta que le tocó vivir para poder traer salvación. Pero después de ser crucificado, conozco al Cristo resucitado, el que se le presentó a Pablo y lo ganó para Cristo, pero no se quedó ahí. Conozco al Cristo exaltado. Cuando llega a los cielos, hermano amado, es exaltado, pero no se queda ahí. Hay un Cristo glorificado que volverá, hermano, volverá, vendrá en su gloria, vendrá, hermano amado, a reinar sobre la faz de la tierra. Es por eso que mucho les ha costado avanzar, porque se quedaron con lo terreno de Cristo y no lo han podido soltar. Y Cristo ya fue glorificado. Por eso dice la Biblia claramente, Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que conocer al Padre es por revelación, y conocer al Hijo también es por revelación. Compréndame esto. Mateo 11:27 dice esto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escúcheme esto. Y nadie conoce al Hijo, nadie puede conocer a Jesús sino el Padre. Oiga, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, pero también Mateo 16:17 dice:
que cuando Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la única manera de tener una revelación de Cristo es que el Padre te lo revele. Y la única manera de tener una revelación del Padre es que Cristo te lo revele. Qué tremendo, hermano, es una revelación. Por eso es que los discípulos caminaban con Jesús, y cuando Jesús hacía un milagro decía: ¿quién es este que los vientos le obedecen? Los fariseos decían: ¿y quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que enseña como quien tiene autoridad? La pregunta era: ¿quién es este? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede conocerlo si no es por revelación de Dios. Por eso los discípulos caminaron un tiempo con Jesús, pero aún no habían tenido la revelación de quién realmente Él era, hasta el día que Él dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empezaron a decir: unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Eso quiere decir que la gente aquella no había tenido la revelación del Padre acerca de Jesús. Pero Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro gritó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es por revelación, mi hermano, es por revelación. Por eso es que debemos orar, para que Dios dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Por eso es tan necesario todos los días: Señor, por favor, tráeme revelación de tu persona. Por favor, Señor, revélame tu persona. No se trata de una religión. Por medio de una religión jamás conocerás a Dios. No es, hermano, cumpliendo o no cumpliendo un montón de reglas humanas que vas a llegar a conocer a Dios. No, a Dios se le conoce por revelación. A Jesús se le conoce por revelación. Por eso es que Samuel servía, pero no le conocía. No había llegado su momento. Dios todavía no se le había revelado. Pero llegó el día, hermano, en que el Señor dijo: Samuel, tu día llegó. Yo le estoy orando al Padre en esta hora que llegue el día para muchos que puedan tener una revelación de Jesús. La clave es entrar en una revelación con Dios, para ya no hablar de un Dios al que no conocemos, porque nos vemos ignorantes cuando hablamos de un Dios que no conocemos. Yo veo a gente hablar cosas que hacen quedar tan mal. Yo sé, hermano, que todos podemos predicar, y que en este tiempo qué bueno es hablar del Señor. Pero lastimosamente a veces en las redes sociales se mira mucha gente hablando de un Dios al que no conoce. Cosas que Dios nunca dijo. Qué tremendo eso. Y atribuyéndole a Dios lo que Dios no ha hecho. Por eso tú tienes que entender que todo lo que Dios quiere es que tú crezcas en el conocimiento de Él. Enoc caminó con Dios 300 años. Y en ese tiempo fue agradable para Dios. Cuando tú caminas con Dios, le vas conociendo en la vivencia. Vas conociendo cómo actúa Dios. Vas conociendo quién es Dios. Cuando te corrige, te das cuenta que no era como te decían. Que Dios nunca se enoja. Y que Dios a todo, ¿verdad? Todo lo deja pasar. No. Te das cuenta realmente que Dios es un Dios que corrige a sus hijos para no dejarlos torcidos. Cuando estás pasando un problema serio y Dios llega a tu encuentro, te das cuenta que Dios es fiel. Ahí le vas conociendo. Cuando todos se van, pero queda Él, te das cuenta que Él es el todo suficiente, que te puede
puede faltar todo menos Él. Wow. Por eso, cada desierto en tu vida es un momento de revelación para ti. Cada situación Dios se te revela. Por eso es que en esta temporada, escúcheme acá, en esta temporada, muchos han sido guardados de esa enfermedad para que conozcan al Dios que puede guardarlos. Pero otros han tenido que pasar por la enfermedad para que conozcan al Dios que puede salvarlos o sanarlos. ¿Se da cuenta? El mismo Dios, dos revelaciones. Padre, yo oro en este momento, en el nombre de Jesús, para que todos aquellos que me están viendo puedan tener una revelación tuya, Señor. Padre, revélanos a Cristo. Señor Jesús, revélanos al Padre, por favor. Tú le dijiste a Felipe: Felipe, tanto tiempo has andado conmigo y no me conoces. Señor, no podemos caer en eso. Queremos crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdame a conocerte, Señor. Te quiero conocer. La religión no te llevará a conocer a Dios. Perdóname. La religión te llevará a conocer el fariseísmo, el legalismo, pero nunca te llevará a conocer a Dios. A Dios se le conoce por revelación. Oro para que el Dios Todopoderoso te hable como le habló a Samuel. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí. Espíritu de Dios, muévete en cada hogar, en cada casa, en cada espacio donde tu pueblo está. Por eso muchos, escúcheme acá por favor lo que voy a decirte. Un día de estos alguien me decía, unos días atrás, me decía que nosotros somos cristianos porque nosotros fuimos conquistados por españoles y nos impusieron como religión el cristianismo. Y me decía de que otros lugares habían sido, tenían otra religión porque esa era la que se les había impuesto. Y entonces me decían de que había muchas cosas manoseadas en la Biblia y en el cristianismo, y que si vos las supieras quizás abandonarías el cristianismo. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba hablando con esa persona, yo le dije una cosa: yo no soy cristiano porque mi país fue conquistado por gente cristiana. Yo soy cristiano porque Cristo se me reveló, porque Cristo se me hizo realidad. Soy cristiano porque conocí a Jesús y Jesús me cambió. Jesucristo, hermano, cambió mi vida. Jesucristo me restauró. Jesucristo, hermano amado, cambió mi familia. Jesucristo, hermano, me mostró su gracia. Yo no soy cristiano porque me fue impuesto. Tal vez muchos sí lo son por eso, pero porque no han querido conocerle. Pero a mí se me reveló la misericordia de Dios. He conocido a un Jesús no histórico, sino un Jesús vivo que gobierna mi vida. He conocido un Dios que me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Un Dios que se reveló a mi vida, hermano, cuando nadie podía ayudarme. Por eso es que yo, hermano, no estoy aquí producto de la tradición ni tampoco de la información. Yo estoy aquí porque un día el Señor se me reveló. Por eso creo que tú también esta noche estás teniendo una revelación de Dios. Y si no la has tenido, próximamente vas a tener un encuentro personal con el Señor. A Saulo lo derribaron, lo dejaron ciego. Le dijeron: ve
y yo te diré qué hacer. El que daba órdenes ahora está recibiendo órdenes. Ciego, escamas en los ojos, necesitado de que alguien llegara y le impusiera manos. Y Dios levanta a uno para que fuera a orar por él, le pusiera manos y recibiera el Espíritu Santo y cayeran las escamas de sus ojos. Y aquel que decía conocer a Dios, fariseo de fariseos, de nada le servía haber sido fariseo de fariseos si aquello que conocía no le permitía llegar a Jesús. Por eso que después dijo: todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo por basura, a fin de conocer a Cristo, de alcanzar a Jesús. Alguien esta noche está siendo tocado por la presencia de Dios. Hay gente que fue llevada a un hospital posiblemente para tener un encuentro con Dios. Hay gente que en esta temporada, ahí en la intimidad de su casa, ha tenido un encuentro con Dios. Oh Espíritu Santo, derrámate, derrámate, derrámate. Espíritu de Dios, derrámate ahí donde estás. Contigo. Levanta tus manos y díselo. Sentado en majestad, y toma mi corazón. Quiero cambiar. Algo está pasando contigo ahí donde estás. Algo está sucediendo contigo. No quiero tener un encuentro emocional. No es una emoción. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad, como Isaías te vio sentado en el trono, alto y sublime. No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Llévanos a tener cada día más crecimiento en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer más a Jesús, porque al conocer a Jesús conocemos al Padre. Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Gracias. A ti la gloria, Señor, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.